CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Nuestro speaker de hoy es Miguel Quiroga, arquitecto de soluciones para Lumen Latinoamérica. Miguel, agradecemos tu ponencia y te dejamos el espacio para que inicies la sesión. Lorena, muchas gracias y muy buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias por haberse conectado y por compartir con nosotros este espacio. Esperamos que sea muy enriquecedor. Vamos a tratar unos temas bien interesantes y vamos a abordar este aspecto de la transformación digital empresarial que nosotros en Lumen lo hemos desarrollado en torno a este concepto que llamamos Industria 4.0 y desde una óptica de cómo es este reto de la transformación digital para las empresas desde este punto de vista del desarrollo interno de cada una de las compañías. Para hacerlo vamos a dividir la presentación en tres grandes momentos. En el primero vamos a ver cuáles son las cifras generales que tenemos en la región para tratar de tener como una plataforma, un punto de referencia de cómo estamos ubicados en términos de región con respecto a este reto de la transformación digital y la cuarta revolución industrial. Luego vamos a entrar en materia con algunos aspectos como cuáles son los retos empresariales, cuáles son las cosas que necesitamos como compañías para poder iniciar estas estrategias de transformación digital, cuáles son las alertas que tenemos que tener presente cuando estamos desarrollando estos temas de transformación digital, algunos ejemplos de cómo esa transformación digital circunda entre nosotros, que a veces nos pasa y no nos damos cuenta, y al final vamos a mostrarle algo de cómo Lumen está llevando hacia el mercado a través de metodologías desarrolladas con investigaciones de mercado, este concepto del impulso de la transformación digital empresarial a través de la industria 4.0, de algunos casos de uso que ya están disponibles como Lumen. Entonces, bueno, entrando en materia, vamos a empezar a revisar este tema de las cifras. Y veamos entonces estos aspectos aquí bien interesantes que nosotros les traemos. Primero, esto es con respecto a la OCDE, esta primera cifra. 3% sería el crecimiento de la región de nosotros, 3% adicional, si lográramos cerrar la brecha de digitalización que tiene nuestra región frente a otros países de la OCDE. Y cerrar esta brecha generaría la no despreciable suma de $700 millones y podría generar hasta 400,000 empleos anuales. Por lo tanto, aquí hay una oportunidad bien interesante cuando hablamos de cerrar esta brecha digital. Sin embargo, en contraprestación a esto, pues el reto no es menor porque estamos hablando, por ejemplo, de que el 38% de la población latinoamericana no tiene ni siquiera acceso a Internet y que para poder llegar a cumplir esa expectativa de cerrar esa brecha digital, tendríamos que, como gobiernos, invertir 60% adicional de lo que se invierte hoy en día para poder cumplir esa meta. Ahora bien, si nosotros nos paramos como América Latina y tomamos como referencia cuánto del PIB de nuestros países se utiliza para investigación y desarrollo, vemos que en la región estamos invirtiendo un 0.5%, y esto comparado con, por ejemplo, con países mucho más avanzados en este aspecto como Israel, que maneja 4.58, Corea 4.55, Japón 3.25 o Estados Unidos 2.82, vemos que hay mucho por hacer en términos de empezar a impulsar con más recursos este tipo de iniciativas en la región. Si vemos algunas cifras particulares, por ejemplo, Ecuador invierte 0.4% de su PIB en investigación y desarrollo, mientras que Brasil ya un poco más, 1.27%, y países como Colombia invierte tan solo el 0.24% de su PIB. En el mundo el promedio es de 2.27%. Ahora, si nosotros ponemos un poco de foco en un tema como la agricultura, que es algo muy importante para nuestra región, podemos ver que con respecto al PIB agrícola, en los países desarrollados se invierte el 3.25% en investigación y desarrollo, mientras que países en vía de desarrollo como en los que nosotros estamos en esta región, se invierte solo el 0.52% de ese PIB agrícola, con lo cual nos indica que nosotros todavía tenemos una tarea muy importante por realizar. Y aquí hay una cifra que nosotros traemos que es bien interesante, porque siempre que se habla de transformación digital en los países, se habla de qué tanto acceso a Internet tienen los ciudadanos. Y acá
también mostramos cómo está ese acceso a Internet en términos de accesibilidad rural y accesibilidad urbana. Como se dan cuenta, pues nuestros países tienen primero una gran tarea por hacer en términos de poder llevar el conocimiento y el desarrollo del Internet a muchas más personas, pero por otro lado, la desigualdad entre aspectos rurales y urbanos, como se ve en la gráfica, es muy grande en todos nuestros países. Y eso limita el desarrollo de iniciativas como, por ejemplo, la agricultura o la telemedicina, o incluso la misma banca, por el hecho de no tener plataformas de comunicaciones que nos permitan desarrollar ese tipo de iniciativas con mayor celeridad. Si lo vemos otra vez desde el punto de vista del I+D, en términos de países y en términos de cuánto los gobiernos invierten en I+D, vemos con respecto a la OCDE que nuestros países, Colombia, Chile, México, Argentina, están rezagados, muy rezagados. Esto lo ven ustedes en el panel al lado izquierdo de esta gráfica, mientras que si nos parqueamos en el punto de vista del gasto empresarial, que es el lado derecho, volvemos a quedar supremamente rezagados. Esto que nos está diciendo, por ejemplo, estadísticas de este estilo, que tanto las iniciativas gubernamentales como las iniciativas empresariales tienen que empezar a ponerle más el pie en el acelerador al tema de invertir y apostarle a las iniciativas de transformación digital. Sin embargo, pues no todas las cifras son negativas. Si bien nuestra región está, ya, digámoslo así coloquialmente, colgada en términos de inversión con respecto al Producto Interno Bruto, el mercado tecnológico en América Latina viene creciendo año a año a una tasa de 65%. Por tanto, la región, si bien es cierto, no maneja las mismas cifras que ya están manejando países muy desarrollados, es un campo muy fértil para empezar a desarrollar la transformación digital. Es decir, tenemos mucho por hacer y aquí hay una visión positiva de poderlo hacer. Cuando nosotros miramos las cifras de consumo, ahora sí vemos cómo se consume estos recursos, por ejemplo, del Internet, ahí sí aparecen nuestros países en los primeros lugares, pero no necesariamente es algo bueno, ¿no? Porque lo que estamos haciendo en estos primeros puestos es consumiendo mucho contenido de mensajería instantánea, redes sociales, streaming, video, con lo que pues aquí la invitación es, ya tenemos una infraestructura de salida, pues si bien no de despliegue interno y de capilaridad demasiado profundo, tenemos una infraestructura y una adopción de la tecnología que ya nos permite empezar a trabajar soluciones del Internet de las Cosas o otros temas de programabilidad que nos dejan lísticos para poder empezar a desarrollar nuestras estrategias. En términos de empresas, de valorización de empresas, nosotros podemos ver aquí que en América Latina se sigue una tendencia como a nivel mundial y es que las empresas de tecnología son las que más han tenido valorización si comparamos del 2010 al 2020. Obviamente no tenemos en nuestro espectro tantas empresas como las hay, por ejemplo, en Estados Unidos o en China, pero ya se empieza también a seguir esa tendencia. Y para los que de pronto todavía tenían dudas de cómo la coyuntura que estamos viviendo del COVID ha acelerado el tema de transformación digital, esta cifra es bien interesante en Brasil. En 10 semanas, en lo que tiene que ver con el e-commerce, se incrementó pues este mercado del e-commerce en 10 semanas, lo que no se había incrementado en los últimos 10 años. Y esto viene sucediendo en otros segmentos de mercado a nivel mundial. Nosotros como compañía, estas gráficas se las trajimos porque nos interesa que todas las empresas de la región empiecen a ver que estas son, más allá de la frase del acelerador de transformación digital, que es el COVID, son oportunidades que están ahí listas para empezar a trabajar. Lo mismo nos sugiere el tema de la inversión en capital de riesgo. En América Latina se viene incrementando de forma acelerada el capital de riesgo. Aún estamos lejos de países como Estados Unidos, India o el mismo Europa en lo que tiene que ver este rubro, pero pues el camino está trazado y podemos llegar allá si nos lo proponemos. Ahora bien, ya pasando esta parte como de las cifras y de tener esta plataforma de entendimiento y estar sintonizados en dónde estamos parados, obviamente en esto hay muchas más cifras, pero son algunas que nos dejan ver la situación de la región. Vamos a entrar en materia en lo que tiene que ver con qué necesitamos nosotros para empezar a abordar nuestras iniciativas de transformación digital corporativa. Y lo primero, y esto lo van a ver en muchas charlas que ustedes, en las que ustedes pronto ingresen de transformación digital, lo primero y tal vez lo más importante para poder iniciar es el compromiso de la alta gerencia. Sin esto, las iniciativas se van a quedar casi que sin combustible y si bien
uno empieza a ver temas de empresas donde hay áreas que ejecutan proyectos aislados de transformación digital. Sin ese compromiso de la alta gerencia van a quedar en solo eso, en proyectos aislados. Lo segundo, después de tener ese compromiso, es poder hacer un diagnóstico de madurez digital. Y en eso tiene que ver mucho el aspecto que les acabo de comentar. Empezar a identificar qué cosas ya tiene institucionalizado o desarrollado o implementado nuestra compañía en términos de tecnología en diferentes áreas, cómo lo han adoptado, cómo está la cultura organizacional frente al tema de la transformación digital y los proyectos que se han podido desarrollar. Tener una visión y una misión clara a dónde quiero llegar con mi proyecto de transformación digital. Nosotros no hemos encontrado dos empresas en el mercado así hagan lo mismo, así se dediquen a las mismas cosas en el mismo país, que tengan proyectos de transformación digital similares. Entonces, aquí es muy importante el tema de la visión y la misión. ¿A dónde quiero ir con ese proyecto de transformación digital? ¿Cuál es mi modelo de negocio actual y cómo quiero que se vea impactado con ese proyecto, con esa iniciativa, con esa estrategia de transformación digital? Es muy importante porque hemos encontrado que no todas las personas en nuestras empresas tienen claro cuál es el modelo de negocio, cuáles son sus componentes, cuáles son sus partners, a qué clientes atacan, cómo llegan a los clientes. Y este modelo de negocio es muy importante que se vea intervenido por la transformación digital para que realmente hablemos de que esta transformación digital se llevó a cabo dentro de nuestra compañía y no sea un proceso de transformación, de digitalización de procesos. Escenarios de innovación. Una vez nosotros hayamos cubierto esos otros 4 pasos, vamos a empezar a tener que crear pilotos, a prototipar, a experimentar, no solamente con tecnologías, sino también a introducir temas de cambio de cultura organizacional y también a experimentar con estructuras organizacionales que acompañen este tipo de proyectos, incluso en mismas metodologías ágiles que son necesarias para desarrollar este tipo de cosas dentro de nuestras empresas. Tenemos que, una vez consolidados estos puntos, abordar la transformación digital como un plan de gestión del cambio, en donde vamos a tener que tener un plan de comunicación muy asertivo con las personas que hacen parte de nuestra compañía, ir cada vez abordando a más gente y cada vez involucrando a más gente para que esto al final se institucionalice y se convierta en un ciclo de adopción continuo de la transformación digital. Esto no es un proyecto de inicio a fin, donde terminamos de industrializar mi empresa, terminé de hacer mi edificio inteligente y ya que en eso quedamos tranquilos. Realmente a eso siempre hay que seguirle dando otra vuelta y otra vuelta a ese mismo proyecto o Sin embargo, y otra cosa que nosotros hemos visto muy importante, y no es casualidad que lo pongamos en el centro de este slide, está el tema de algunas habilidades blandas que tiene que también tener nuestra compañía. Temas como el liderazgo, el trabajo colaborativo, tener gestores del cambio, tener personas que estén muy apasionadas por el tema del autoestudio, que conozcan las metodologías ágiles o que tengan ese pensamiento innovador, esa inteligencia innovadora que nosotros recalcamos tanto, es muy importante para que estas iniciativas se perduren en el tiempo y mantengan el ritmo hacia el futuro. Ahora bien, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos que abordar estos proyectos de transformación digital? Porque nuestras empresas están siendo, digamos, objeto de abordar una cantidad de retos que están enfrentando en su entorno competitivo. Primero, pues, y el primero que todo, realmente estamos en un entorno globalizado, esto suena cliché, lo decimos siempre, pero es una realidad. Y ya nuestras empresas no solamente compiten con el vecino, con empresas locales, sino compiten con una cantidad de empresas internacionales que ponen en jaque también la presencia, la permanencia y la competitividad de nuestra empresa. Entonces, es un primer reto que hay que abordar y es la transformación digital la que realmente nos va a permitir que nuestras empresas perduren, crezcan, se diferencien en el mercado. La optimización de recursos naturales es un llamado que todas las funciones que hagan nuestras empresas en el medio ambiente tienen algún impacto y la transformación digital es ahora un aliado para ayudar a contener esos impactos que tienen en los recursos naturales. Seguridad y bioseguridad para nuestras personas. La creación de fuentes de ingreso 4.0, nuestra compañía, eso es una pregunta que se las dejo aquí abiertas para que cada uno de ustedes se la hagan a sí mismo. ¿Están compitiendo en una economía 4.0? ¿Están ya sacando provecho a ese mar de datos que está circundando y está alrededor de nosotros todo el tiempo?
¿Es nuestra compañía está generando diferenciadores desde la tecnología, de la transformación digital, o simplemente estamos enfocados y obsesionados hoy por hoy en optimizar nuestros procesos, en optimizar nuestros costos para de esa forma tratar de competir? Es algo que se los dejo abierto porque la transformación digital nos va a ayudar, por ejemplo, a atacar esos 3 puntos. Cómo nuestras compañías tienen la suficiente flexibilidad, el suficiente dinamismo para adaptarse a los cambios. El COVID nos hizo caer en cuenta de que no tenemos todo controlado y solo las compañías que realmente tenían proyectos de transformación digital avanzados lograron adaptarse a esta situación de una manera mucho más rápida. El tener automatización y robots en nuestras empresas ya lo estamos haciendo, estamos experimentando con eso, estamos desarrollando proyectos en ese sentido. ¿Para qué? Para generar modelos predictivos y de productividad a través de esos datos. Ya estamos en ese estadio en donde estamos explotando los datos de esa manera. Nuestra infraestructura empresarial, háblese de telecomunicaciones o de cómputo, está siendo planeada para abordar estos retos o está respondiendo más bien de forma reactiva a estos retos que se nos vienen presentando. ¿Es nuestra empresa una fuente de velocidad, innovación y desarrollo interna para adaptarse a todos estos cambios y adaptarse a estos retos de los que venimos hablando? Ya tenemos un modelo de sostenibilidad basado en la tecnología, y el abordar todos estos retos, este es el último punto. Pues realmente, si ustedes se ponen a pensar, aquí hay muchos temas, muchas aristas involucradas que no necesariamente tienen nuestras compañías ya incorporadas como capacidades. Y esto, ¿cuál es la invitación que nosotros hacemos acá? Y parte de lo que nosotros descubrimos como en esta vía de la industria 4.0 que nosotros hemos abordado desde hace varios años, y es que para llegar allá hay que tener una integración con partners. Hay que construir un ecosistema de partners que nos inyecten todas esas capacidades y nos hagan llevar mucho más rápido a ese tema de la transformación digital. Pero no cualquier partner. Esto no se trata de trabajar con el service provider tradicional. Aquí necesitamos un partner que primero se inserte en la misma visión estratégica que tiene nuestra compañía, que nos ayude internamente a movilizar, impulsar, desarrollar, prototipar y madurar las iniciativas de transformación digital con una visión muy consultiva. Consultiva quiere decir que esté cercano a nosotros, que conozca nuestros objetivos, que conozca nuestra estrategia, para dónde vamos, y que conozca muy a fondo el tema de transformación digital, y que no solamente esté interesado en posicionarse desde el punto de vista tecnológico. Que, claro, que tenga un conocimiento técnico avanzado para absorber esa complejidad que nos involucra y trabajar con muchos aspectos al mismo tiempo, que nos ayude a simplificar, y esto tiene mucho que ver con el tema de la tasa de adopción tecnológica dentro de las empresas. Entre más simple sea para las compañías las soluciones tecnológicas que están instalando, más rápido va a poder empezar a sacar provecho y más rápido va a poder empezar a capitalizar ese retorno de la inversión que significa la transformación digital. Es una preocupación de muchas compañías. Que le inyecte flexibilidad y adaptabilidad. Tienen que ser empresas que se muevan con mucha flexibilidad, porque lo que estamos buscando es que las empresas tengan un modelo muy elástico para que se adapte también a los cambios que se pueden presentar. Hoy es el virus, hoy esta coyuntura, mañana no sabemos qué va a pasar. Lo cierto es que nuestras empresas tienen que tener esa elasticidad para responder a las cosas que se vienen en el futuro. Y sobre todo que les permitan a ustedes ofrecer un modelo de servicio, que no sea venderles un proyecto con un inicio y con un fin, porque como les explicamos hace unos slides antes, la transformación digital realmente es un roadmap que no tiene fin. Esto va a seguir dando giros y dando giros para poder ir sacando y explotando cada vez más las sinergias. Y aquí, ahí sí me ayuda Santiago, queremos hacerles una pregunta en este punto, con estos aspectos que hemos considerado, pueden ir contestando. ¿Cuál consideran ustedes que es el principal aspecto que frena la transformación digital en sus empresas? Que los queremos ver acá, como tomar un poco el pulso, a ver ustedes desde esas iniciativas que han tratado de abordar en sus compañías, qué es lo que más les ha dolido, dónde sienten ustedes que definitivamente se frenan, para después ir corroborando con otras estadísticas que nosotros tenemos y que hemos detectado desde la misma experiencia de trabajar con ustedes. Ahí les vamos a ir dando unos segunditos más para que vayan contestando. Ya varias personas han venido aquí ya contestando. Estaba bien interesante el resultado, sobre todo porque antes de la coyuntura esto se movía diferente. Nosotros alcanzamos a hacer algunos censos antes de la coyuntura, y aquí vamos a ver los
los resultados, entonces ya los tienen ustedes allá. Efectivamente, la cultura organizacional es un factor que afecta muchísimo. El tema del compromiso de las directivas eh, era algo que, digamos, antes de la coyuntura se veía más propenso. Se veía mucho que la gente detectaba que las directivas no estaban tan comprometidas con ese tema de la transformación digital y ponían muy por encima el tema del presupuesto. Hoy en día vemos el tema de la cultura organizacional. Esto tiene un sentido y es que ya muchas empresas en nuestra región empezaron por lo menos a hacer las primeras indagaciones, ya tienen proyectos estructurados y algunos ya están empezando a implementar algunos proyectos de transformación digital. Y entonces ya empezaron a chocarse con una siguiente etapa que es la cultura organizacional. No es un tema menor, no es un tema menor porque, y lo vamos a ver aquí en el siguiente slide, es uno de los factores que frenan la transformación digital y no aparece antes de que no esté la alta directiva comprometida y pues ese es un paso que también la coyuntura que estamos viviendo ayudó a superar en gran medida en muchos de nuestros clientes. Pero hay otros aspectos que frenan la transformación digital. Tenemos, por ejemplo, el tema de los temores y eso está muy relacionado con el tema de la cultura organizacional. Hay temores a la tecnología, hay temores de que la tecnología me vaya a reemplazar, hay temores de seguridad, hay temores de que el proyecto de transformación digital falle y entonces no obtenga todos los resultados que yo prometí, estoy expuesto ante la compañía, me comprometí a desarrollar este proyecto. Ya vamos a ver algunos ejemplos de por qué ustedes no deben tener miedo a esto. La transformación digital nunca va a salir mal, eso se los puedo asegurar. No hay una forma de que salga mal. Vamos a ver por qué lo aseguro con tanta vehemencia. Hay usos de metodologías antiguas o más bien si lo quieren poner en positivo, no se están interiorizando y no están trabajando mucho con metodologías más modernas como por ejemplo metodologías ágiles. Hay indecisión y paralización. Hemos encontrado que a veces algunos clientes de nosotros ya han avanzado en hacer sus estudios, en tener sus diagnósticos de madurez digital y han encontrado una cantidad de proyectos, en algunos 10, en algunos otros 20, 30. Hay muchos proyectos y son tantas las opciones que tienen que terminan por paralizarse y no saber por cuál de ellas arrancar. Eso pasa en la vida real. Pensar que esto solamente es una cuestión de países avanzados, como vemos, sí, nos llevan mucha ventaja, pero como vemos también en la región están manejando una cadencia bien interesante para poder no necesariamente tener que acercarnos a ellos, tenemos que ejecutar nuestra propia camino de transformación digital, pero sí no podemos dejar que esa brecha se siga abriendo. El tema de la cultura organizacional, que ustedes la mencionaron hace un rato, el tema de limitarse por las jerarquías. Nuestras empresas tienen una arquitectura y una estructura organizacional que ha venido pasando desde siempre. Nosotros no pretendemos, por ejemplo, que esas jerarquías se rompan o se voltee la empresa por completo, pero sí tenemos metodologías para ayudarles a ustedes, no solamente con el tema desde el punto de vista tecnológico, sino a que se manejen, por ejemplo, otros modelos como redarquías y nosotros somos muy consultivos en ese aspecto para conformar células que trabajen con proyectos y que nos ayuden a desarrollar la transformación digital de una forma mucho más acelerada. El mismo tema de las jerarquías produce como resultado la cuestión de los hilos y más que los hilos, la problemática es que no haya una comunicación eficiente, unos vasos comunicantes eficientes entre esos hilos. Lo que evita es que, por ejemplo, una sola iniciativa de transformación digital que puede ser transversal y puede traer beneficios a muchas áreas dentro de las compañías, a veces se queda circunscrita a solamente un área y no se le logra sacar todo el jugo, todos los beneficios que puede traer para nuestra empresa. El no aprender a fallar. Esto tiene mucho que ver con el tema de los temores, porque el no aprender a fallar quiere decir que no hemos aprendido a capitalizar los errores que nos suceden en nuestras empresas y no solamente con el tema de transformación digital. Piensen en cuántas veces nosotros hemos ajusticiado a alguien por cometer un error y no nos hemos preocupado más bien por cómo se llegó a ese error y qué podemos hacer para no llegar a ese error y qué lecciones aprendidas tenemos de esa falla aparente que se presentó. Eso es muy importante en la transformación digital porque en esto estamos nosotros empezando a recorrer un camino. El tema
tiene que ver mucho, por ejemplo, con ese siguiente punto y es, oiga, yo tengo una iniciativa de transformación digital muy buena, sé que va a funcionar, pero esto es enorme. ¿Cómo hago para arrancar? O sea, yo no debería poder, tratar de comerme este elefante de un solo mordisco. Aquí juegan algo interesante que es el tema del pensamiento exponencial. ¿Cómo puedo yo empezar en chiquito e ir generando esos, y ir mostrando a las compañías esos beneficios y esos famosos victorias tempranas para poder hacer después un modelo exponencial que muy rápidamente llegue a abarcar y a tener el alcance que nosotros queremos con nuestra transformación digital? No quiero ser el primero. Algo que nos preguntan muy frecuentemente cuando estamos abordando esto con algunos clientes es, ¿quién ya tiene implementada esta solución? Y la verdad, como les dije hace un momento, no hay dos iniciativas de transformación digital iguales. No se preocupen tanto por quién ya tiene implementada esta solución, preocúpense por cómo vamos a arquitecturar de forma lo más, digamos, consciente posible el proyecto para que a través de esos pilotos, a través de esos prototipos, poder demostrar que la solución funciona y funciona bien para después con más confianza poderla ir expandiendo. Y obviamente el punto final, que sería la falta de compromiso de la alta directiva, lo dejamos al final precisamente porque, como ustedes se dieron cuenta, hoy por hoy no está teniendo tanto impacto, pero es un tema relevante siempre en estos aspectos. Ahora veamos lo que les comentaba de por qué no hay forma de que la transformación digital falle en sus empresas. Fíjense estos ejemplos, me pareció muy curiosa esta noticia y se las traje acá, y cada vez vamos a ir viendo más cosas de este estilo. Walmart despide robots para continuar trabajando con humanos. Eso podría ser un contrasentido a lo que venía hablando, ¿no? ¿Cómo así que estoy hablando de transformación digital y Walmart decidió devolverse para trabajar con humanos? ¿Y cómo así que Walmart fracasó en una iniciativa de transformación digital? Pues bien, la realidad de esto es que Walmart generó un piloto, sí, efectivamente, con estos robots para, digamos, manejar el tema de inventario de ciertas tiendas. Lo querían hacer ya totalmente automatizado sin utilización de personas, pero después de un tiempo se dieron cuenta que era mucho más eficiente esa tarea si la hacía un humano que si la hacía un robot. Pero haber llevado este camino les permitió a ellos darse cuenta y capitalizar esas lecciones aprendidas para llevar su concepto de la tienda autónoma, que son unas tiendas mucho más grandes del concepto de Amazon Go, pero no lo llevaron a la compra automatizada. Fíjense, dos iniciativas que tienden a la misma cosa, que pueden verse como en rubros parecidos, pero tienen dos soluciones completamente diferentes. Una no es mejor que la otra. Una se acomodaba mejor a las condiciones, a las características, a la visión de la compañía, cómo querían llevar su negocio. Esto le permite a Walmart, por ejemplo, esas lecciones aprendidas, atender una tienda de 15,000 metros cuadrados con solo 100 empleados, y esto lo están expandiendo a otras muchas más tiendas. Esto lo que significa es eficiencia operacional. Y es que el tema es que si no lo hace Walmart, pues otras empresas lo van a hacer, con el riesgo de que esas otras empresas que lo hacen, por ejemplo, como Amazon, que ha venido, pues casi que es una empresa que nació digital, desarrolla cosas tan interesantes como estas, soluciones que empaquetan cualquier tipo de mercancía, y lo hacen de 5 veces más rápido que los humanos, optimizando hasta 24 humanos en cada almacén. Entonces, estamos en un entorno competitivo que si no lo hacemos nosotros, nuestra competencia lo va a hacer primero, con las consecuencias que eso puede tener. La tecnología falla, sí, miremos esta que pasó en el CES del 2019, un carro Tesla autónomo atropelló a un robot que venía circundando aquí en esa feria de innovación. Pero si alguien sabe de cómo capitalizar los fracasos, llamado entre comillas, ese señor Elon Musk. Esta fotografía que ustedes ven acá es la presentación del carro indestructible, de la camioneta eléctrica que no podía dañarse con nada, y como ustedes se dan cuenta, pues el mismo dueño de la compañía, haciendo la presentación no entre miles, sino entre millones de personas, pues se dio cuenta que no era tan indestructible. No por eso Elon Musk fracasó en su iniciativa. Si alguien ha tenido éxito en esta era de la cuarta revolución digital, es este señor. Fíjense que después de varios, digamos, de tratadas de despegar fallidos de su iniciativa de SpaceX, ahora es uno de los grandes colaboradores de la NASA, y no sé si cabe alguna duda de cuáles son las grandes oportunidades de negocio que tiene este tema de la exploración espacial. Veamos otros ejemplos. En el derecho, una rama que veríamos que es como tan alejada de la transformación digital, pues tiene soluciones que incluso llegan hasta poder utilizar el machine learning para predecir qué éxito va a tener
el proceso jurídico que está llevando. En la banca, esta es una iniciativa que lleva mucho tiempo. Lo interesante de esta iniciativa es que nació en Chile y se exportó a muchos otros países. Lo que busca es cambiar completamente la experiencia del usuario que llega a hacer una diligencia en una entidad financiera con muy buenos resultados. Ellos aquí están capitalizando realmente todos los datos de las personas que se acercan a vivir esa experiencia en estos World Café. Y aparte de eso, hasta se les creó una línea de negocio diferente vendiendo café gourmet y otro tipo de productos ya del tema alimenticio. Hacia la telemedicina, bueno, vamos a ver que en un futuro no muy lejano vamos a cada vez a incorporar más el tema de las plataformas para la atención médico-paciente, el tema de seguimiento de activos médicos, el tema del uso de inteligencia artificial para el diagnóstico de pacientes es algo que vamos a ver muy frecuente. Y en el tema de los deportes, fíjense esto, este muchacho se ganó hace un par de años el campeonato de Fortnite, ¿sí? Son deportes electrónicos en donde se ganó la nota especial, le suman un par de días de $3 millones, y para que se hagan una idea, esto es casi 3 veces lo que se ganó en esa edición del Tour de Francia, el campeón del Tour de Francia, que a propósito fue un colombiano, y una cifra muy cercana al ganador del US Open de tenis. Entonces, veamos que esto de la transformación digital es algo realmente irreversible y fíjense, pues la imagen de nuestros nuevos deportistas, no es nada a lo que se parece un deportista nuestro actualmente. Ahora bien, mostrando estos ejemplos ya muy de la vida cotidiana de nosotros, cómo estructurar proyectos de transformación digital. Hemos visto cifras, hemos visto retos, hemos visto cómo la tenemos que abordar. Hemos visto que nos evita frenar y algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana, cómo abordamos esta cantidad de retos. Pues bueno, en ese punto que yo les mencionaba de crear nuestros ecosistemas de innovación y crear nuestros ecosistemas de partners, pues nosotros hemos desarrollado una metodología para ayudar a las compañías e insertarnos en esos objetivos estratégicos y en esa visión de transformación digital que tienen las empresas e incluso en algunos casos en ayudar hasta estructurar esa visión de transformación digital. Para eso y para cumplir una visión tan, digámoslo, tan abarcativa, nosotros hemos desarrollado esto que llamamos un framework de productos para la industria 4.0, que es algo que ustedes no se van a encontrar ni en la literatura ni en ninguna otra parte porque es resultado de la investigación de mercado que nosotros hicimos para poder capitalizar esa promesa de valor que tiene Lumen hoy en día de ayudar a transformar digitalmente las compañías. Y este framework lo que contiene es una cantidad de componentes tecnológicos propios de esta cuarta revolución industrial. Aquí ustedes pueden encontrar temas como IoT, como bioanalítica, como blockchain. Disculpen que estaba mal escrito blockchain, como temas de también otras tecnologías de acceso como el tema de Wi-Fi, como SD-WAN, como balanceadores. Y nosotros lo que buscamos hacer con este framework es realmente crear soluciones para cada industria, porque nosotros como Lumen trabajamos con industrias de la agricultura, con hotelería, con la banca, con la medicina, es decir, con clientes de todos los giros posibles y de todos los países de la región, desde México hasta la Argentina. Entonces, fuimos muy ambiciosos y logramos estructurar esta línea de Industria 4.0 de esta manera. ¿Para qué? Para que ustedes, a través de esta asesoría que nosotros damos y esta división consultora, poder crear su propio camino de transformación digital y permitirle a ustedes que interactúen ya con los entregables claros. Nosotros absorbemos toda esa complejidad, tanto técnica como de metodologías, como de habilidades blandas y ayudamos incluso a desarrollar todo ese tipo de habilidades dentro de su misma empresa. Y para eso también hemos desarrollado metodologías propias que nos ayuden a convertirnos en un service provider de última generación. Porque, a ver, los service providers tradicionales, lo que hacíamos antes era esperar a que llegara un requerimiento técnico de parte de nuestros clientes, trabajar en ese requerimiento técnico y tratar de ser los mejores técnico-económicos arquitecturando soluciones desde el requerimiento del cliente.
esto de la transformación digital tiene una óptica completamente diferente. Entonces nosotros casi que decimos que el service provider de esta última generación tiene que hacer las cosas totalmente al revés de como las hacía antes. Entonces ahora tenemos es que llegar a entender muy bien cuáles son los objetivos estratégicos de nuestros clientes, con base en ello empezar a detectar oportunidades de mejora que tienen los clientes en las diferentes áreas, todas de ellas concatenadas para entender cada una de ellas cómo genera impacto, cada una de ellas y juntas cómo generan impacto en el negocio de nuestros clientes, y ahí sí empezar a desarrollar soluciones tecnológicas. Entonces la solución tecnológica es un resultado de aplicar este tipo de metodologías en conjunto con ustedes y no solamente de esperar a que llegue un requerimiento de parte de ustedes. Esto nos ha permitido a nosotros desarrollar soluciones para múltiples industrias, y nosotros ya esto no lo segmentamos necesariamente por cuál es el segmento en el cual trabajan nuestros clientes, sino que esto está más segmentado por necesidades. Por ponerles un ejemplo, el tema de seguimiento de activos es una solución que nosotros instalamos, puede ser para la minería, puede ser para la banca, puede ser para la salud, ¿sí? Pero en general puede ser para un Smart Factory. En general es un seguimiento de activos que nosotros ya tenemos estructurado y que lo que hacemos es adecuarlo a cada uno de los objetivos estratégicos de nuestros clientes. Lo mismo puede pasar con el tema de ahorro energético o con el tema de los edificios inteligentes. Ya algo más específico es el tema de la agricultura o la telemedicina. Sin embargo, también hemos aprendido a extrapolar soluciones que están diseñadas allá para el agro 4.0 y hemos visto que se pueden llevar hacia un Smart City o un Smart City hacia la minería. Ya todo eso ha sido parte de la investigación de mercado que hemos tenido. Y esto nos ha también llevado, aquí les vamos a mostrar ya para ir finalizando nuestra charla y después abrirles unas sesiones de preguntas que ustedes puedan tener, nos ha permitido desarrollar las soluciones con los clientes hechas a la medida, como las que ustedes están viendo acá. Este tema para las cadenas productivas, que se viene moviendo mucho en nuestra región, en todos nuestros países, y es todas estas empresas que tienen alguna línea de producción se están acercando mucho porque necesitan automatizar sus procesos y necesitan empezar a ser más productivos y necesitan empezar a inyectar o a mostrar innovaciones en el mercado desde la transformación digital. Entonces, a través de esta línea nosotros podemos tomar datos casi que de cualquier equipo que haga parte de esa cadena productiva y poder mostrarlo en dashboard como los que ustedes están viendo acá. Entonces aquí podemos sacar datos de una pesa, tener medidas de vibración, sacar datos de temperatura, bueno, mucha información que se puede concatenar y que hoy en día la mayoría de las empresas la están tomando de forma manual. Hacer soluciones para cadenas de frío, cadenas de calor, accesos de seguridad que ustedes están viendo. Esto que ustedes están viendo aquí, así, esto no es un render, este es el dashboard de una de las plataformas de IoT que nosotros manejamos y cada uno de esos iconos son unos sensores que nosotros tenemos allí. En una cadena de frío, pues sí, pueden estar involucrados temas de medición de humedad, temas de medición de temperatura, pero también pueden estar ciertos otros tipos de cosas. Mediciones biométricas para saber quién puede o quién no puede entrar a estas zonas. Temas de seguridad con videoanalítica para que con inteligencia artificial saber quién está o quién no está en cierto sector o quién no debe estar en cierto sector a cierta hora y hacerle trazabilidad, por ejemplo, a todo nuestro producto desde que está en estos congeladores hasta que es montado en los camiones. Para el agro, el concepto es similar, solamente que ahora los sensores ya son un poco diferentes. Estamos midiendo pH, estamos midiendo luminosidad, estamos midiendo temperatura dentro de un invernadero, estamos midiendo una cantidad de variables que hoy por hoy este sector necesita y conectados también, por ejemplo, con la trazabilidad del producto que se entrega de extremo a extremo. Esto nos ha permitido, por ejemplo, desarrollar proyectos que no solamente miden esas variables productivas en nuestro proyecto agrícola, sino que además le hace seguimiento al producto hasta cuando es entregado. Y esa conexión con la trazabilidad de nuestro producto también puede estar conectada con otra cantidad de procesos internos que nosotros llevamos dentro de nuestra compañía, ¿no? Entonces ahí ya, por eso es tan importante el entendimiento estratégico de ustedes, el entendimiento de dónde quieren ir, de cómo lo quieren hacer dentro de su compañía, porque todas esas alternativas, todas esas soluciones que pueden verse como disgregadas, aquí podemos arrancarlo por fases y se arranca primero los procesos y se arranca primero la trazabilidad. Lo importante es que después esas soluciones estén conectadas y generen un valor adicional hacia nuestras empresas. Podemos tener sensores para medir calidad del aire, estaciones meteorológicas, calidad del agua,
esta que es muy interesante para detectar proactivamente incendios forestales, que fue una solución que diseñamos sobre nuestra plataforma IoT y en donde nuestras capacidades, por ejemplo, de comunicación, veíamos cómo en las cifras mucho de estas iniciativas estaría relegada por el hecho de no tener un acceso a Internet en los sectores rurales. Aquí capacidades de nosotros satelitales complementan este tipo de soluciones y nos han permitido diseñar acá automatización hacia este tema, por ejemplo, de los incendios forestales. Utilizar inteligencia artificial para que en el retail con listas negras o listas blancas detectemos quién entra y cómo se comporta dentro de nuestras tiendas, o conectar este mismo proceso también para saber cómo se abastece nuestra tienda, quién puede entrar a ciertas zonas de nuestra tienda, todo esto en una sola plataforma de IoT como lo están viendo acá. Dentro de nuestra tienda o dentro de nuestro lugar, tener control de aforo, tener mapas de calor para saber cuáles son las zonas más transitadas, o detectar, por ejemplo, cuando las filas están creciendo para yo activar una nueva caja o poner otra persona aquí a atender más rápido la parte de las filas. Hacia el Smart City hemos creado una cantidad de soluciones para medir calidad del aire, temperatura, humedad, para medir temas de parqueaderos, para temas de la seguridad de los mismos ciudadanos, hacia la industria para, con medidas de bioseguridad, como se los comenté hace un momento, estar en diferentes planos de nuestras plantas para saber quién lleva tapabocas, quién tiene una temperatura anómala, quién se acercó a quién, por ejemplo, para hacer cercos epidemiológicos. Y para hacer cercos epidemiológicos también tenemos esta solución para hacer trazabilidad de las personas dentro de nuestras oficinas, por dónde circundó, quién se juntó con quién tuvo más contacto con tal o cual persona, ya sea con carnets como los que ustedes están viendo acá, o con bandas parecidas a relojes como los que ustedes están viendo en ese momento. Esto permite, por ejemplo, saber si alguien sale positivo con el virus del COVID, poder hacer esos cercos epidemiológicos, evitar, por ejemplo, aglomeraciones y empezar a generar esa cultura que de pronto no está tan arraigada en todos nosotros. Proyectos de luminarias, por ejemplo, hay muchas empresas en donde este tipo de soluciones arrancan por acá porque generan retornos a la inversión muy rápidos, y con este tipo de proyectos nosotros podemos determinar cuándo una luminaria se dañó, cuánto consumo obviamente está teniendo cada una de esas luminarias, cuándo hay que hacerle su mantenimiento preventivo, todo esto buscando optimización de costos y eventualmente también seguridad para las personas. Hacia los edificios inteligentes, tener soluciones con control de iluminación, que los equipos electrónicos no se queden prendidos, que nuestros aires acondicionados sean eficientes y que funcionen cuando no haya personal. Y los aires acondicionados lo van a escuchar mucho por el tema también de la coyuntura y del virus, para manejar de forma eficiente la circulación del aire, para tener cálculos de que no haya flujos de agua indebidos o de gas, todo esto buscando tener ahorros en este tipo de servicios públicos en nuestras empresas. Esta solución, para que ustedes se dan cuenta, es una solución que nosotros tenemos en Lumen para el telemonitoreo de pacientes remotos. Esto va enfocado hacia la telemedicina y va a empezar a sonar mucho, se los aseguro. Hoy por hoy todavía nuestro esquema de salud está luchando contra este tema del virus, pero muy pronto van a tener que empezar a dar estos pasos para darle mucho más eficiencia y sostenibilidad y mejor servicio a los usuarios en el sector de medicina. Plataformas para conectar médico y paciente de forma muy eficiente, seguimiento de activos médicos, como ustedes lo ven acá, todo integrado en una sola plataforma de IoT, o soluciones para el teletrabajo para mejorar la experiencia del trabajo en casa, hacerla mucho más eficiente, tener mucho más control del trabajo que se desarrolla en casa, y poder acompañar también a las personas que hoy en día están en esta coyuntura, ya sea de forma permanente en casa o en esa forma híbrida entre casa y empresa.